Gracias por acompañarnos a su programa La Flor del Corazón. Les saluda con muchísimo gusto Ruth Soto. Y para dar inicio a nuestro programa, quisiera hacer un par de cuestionamientos a modo de reflexión antes de presentarles a nuestro invitado de hoy, mismos que nos permitirán introducir el tema sobre el cual estaremos hablando con ustedes. ¿Alguna vez se ha cuestionado sobre lo que comemos, de dónde viene, cómo se cultiva? ¿O se ha puesto a imaginar qué sucedería si no tuviéramos nada para alimentarnos en forma sana? Pues para ayudarnos a hacer una mayor reflexión sobre ello, el día de hoy tenemos a un gran invitado y especialista. Él es el geógrafo y antropólogo Narciso Barrera Basol, quien nos platicará sobre los sistemas agroalimentarios alternativos que conforman la agroecología, que también nos estará platicando de qué va este término. Y le doy la más cordial bienvenida, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, pues mucho gusto. Es un enorme placer estar con ustedes este día. Al contrario, le agradecemos que haya aceptado la invitación y me voy a permitir, para que usted, amable auditorio, lo conozca, dar algunos datos biográficos sobre su desarrollo profesional. Pues quisiera platicarles que, como lo mencioné, él es antropólogo y se ha dedicado al estudio de las creencias, conocimientos y prácticas indígenas y campesinas sobre la naturaleza desde hace más de 3 décadas. Del mismo modo, ha realizado trabajo de campo en pueblos mesoamericanos, andinos, andaluces y en el sur de África. Trabaja temas de ecogeografía, historia ambiental, paisajes rurales, conflictos socioambientales, agroecología política, entre otros. Y ha publicado un centenar de artículos, libros y capítulos también de libros internacionales y nacionales. Además, es asesor de organizaciones indígenas y campesinas en México. Y así como usted ve, su biografía es más vasta, pero solo para que usted tenga una idea de con quién vamos a estar platicando el día de hoy y sobre todo que se observe que es un gran especialista en este tema que trataremos, que es la agroecología y los sistemas agroalimentarios alternativos. Doctor, platíquenos para empezar, que nos ilustre cómo se define el término de agroecología, por favor. Aprender de la naturaleza para producir nuestros alimentos, para consumir nuestros alimentos sanos, y en ese sentido la agroecología estudia el sistema agroalimentario alternativo que va desde la producción, la distribución, la transformación, los intercambios y hasta el consumo. Ve esta manera de producir y consumir alimentos desde una perspectiva integral. Además, es una ciencia de diálogo, porque se nutre fundamentalmente de la experiencia campesina que está en el planeta desde hace unos 10.000 años, fundamentalmente en 8 regiones del mundo, que fueron aquellos lugares en donde se originó la agricultura y en donde se domesticaron nuevas especies, que es, digamos, la donación de los humanos a la riqueza biológica y que le llamamos riqueza biocultural. Además, la agroecología es una práctica, es decir, es una forma de vida cotidiana en tanto que trasciende los sistemas agroindustriales que ahora son hegemónicos en el mundo y que le están haciendo mucho daño al planeta, a nuestra salud, y vamos a hablar más adelante del COVID y estos problemas de alimentación. Y es un movimiento social porque en América Latina fundamentalmente el grueso de los movimientos sociales, fundamentalmente enarbolados por mujeres, por pueblos indígenas y campesinos y por sectores de la sociedad urbana y urbana, enarbolan una serie de reivindicaciones en torno a la salud y en torno al alimento
y en torno a las autonomías para producir lo que se desea consumir y para consumir lo que se piensa que es necesario producir. Es decir, rescatar, renovar, adaptar mediante la ciencia estas sabidurías y estas prácticas milenarias para volver a restablecer unos equilibrios y unas armonías de lo que producimos y lo que consumimos en términos de alimentos. Bien, y hablando, bueno, leíamos en su biodata que usted ha trabajado mucho con grupos de indígenas y campesinos, y a mí me gustaría en ese sentido preguntarle cómo relaciona todo esto que nos acaba de explicar con respecto a la agroecología con las técnicas ancestrales, cómo las vincula en ese sentido. Sí, pues sencillo, la milpa, maíz, frijol, calabaza y hasta otras 50, 80, 100 especies que están alrededor de la milpa, desde los chiles, los tomates, lo que nosotros llamamos los quelites, etcétera, etcétera, forman un sistema agrícola complejo que nace hace unos 5.000, 7.000 años y que aún lo encontramos en nuestro país y en lo que se llamó Mesoamérica, que incluyó desde Nicaragua hasta el norte de México, sur de Estados Unidos. Y la milpa tiene que ver con un arreglo de estos cultivos basados en las características de cada cultivo, pero asociados en forma de policultivo para hacer más robusta la producción. Por ejemplo, el maíz es un consumidor de nitrógeno y dice el mito, cuando el maíz apareció en la tierra, producto de la mano del hombre, el frijol que subía por la mata de maíz, le pidió permiso al maíz subir para buscar el sol y le dijo, tú me das sostén y yo te doy nitrógeno. Las leguminosas son dadoras de nitrógeno. Y en eso se acercó otra hermana, que es la calabaza es rastrera, está por el suelo, y dijo, bueno, tú consumes mucho nitrógeno, él te provee nitrógeno y yo te voy a permitir que tu suelo siempre esté húmedo, porque voy a poner unas grandes hojas, las hojas de la calabaza, que no van a permitir que se evapore el suelo, el agua de lluvia que se depositó en la tierra. Entonces, esta lógica es como una familia, la milpa es una familia y tiene una relación simbiótica, tiene una relación muy estrecha con una de las plantas. Por ejemplo, el chile está allí porque es un inhibidor de plagas. A los animalitos les gusta comer la semilla del chile y entonces no se van a la mazorca. Otro, los ratones, los, digamos, pequeños mamíferos que comen de la milpa son custodiados por el jaguar. El jaguar es el guardián de la milpa porque se come a esos animalitos que quieren consumir el maíz, el frijol, la calabaza. Entonces tenemos una familia que, si la explicamos desde el punto de vista ecológico, tiene sus relaciones estrechas en términos de lo que ofrece un elemento y lo que da el otro elemento. Y entonces conjugan la familia mexicana. Por eso nosotros decimos que sin maíz no hay país y que la milpa es nuestra familia. Claro, y tiene mucho sentido lo que acaba de explicarnos y además una hermosa manera de relatarlo, ¿no? A través de esta mitología y nos hace entender bastante, pues, el por qué todos estos productos se conjuntan para crecer en la milpa como tal. Y ahora, bueno, al principio usted mencionaba que nos iba a platicar de algo que nos inquieta, yo creo que a la mayoría de la sociedad, si no es que a toda, respecto a la situación alimentaria que vamos a vivir después de esta pandemia. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor? Sí, primero, antes de hablar de lo que se viene, pues, es necesario recordar que a partir de finales de la primera mitad del siglo XX, inició un desarrollo en el campo a nivel mundial, pero con especial énfasis en países como México, la India y otros, que se llamó la Revolución Verde. La Revolución Verde se propone
tecnificar la producción agrícola utilizando insumos externos, utilizando fertilizantes, herbicidas, fungicidas, insecticidas, etcétera, etcétera, con mucho fertilizante, y esto tiene que ver con un uso masivo del petróleo, y ese petróleo se transformó en estos insumos que se requiere ahora para producir alimentos, que son químicos y que le han hecho mucho daño a la tierra y que le han hecho mucho daño al ser humano y a la planta. Entonces, esta revolución verde, esta agricultura hegemónica, moderna, se convirtió en una agricultura monoespecífica. Mire, en una parcela solamente una variedad de maíz, a diferencia de la milpa, maíz, frijol, calabaza y hasta 80 especies otras asociadas en esa familia. ¿Por qué? Porque en la milpa no se utilizan los fertilizantes, los herbicidas, los fungicidas, porque terminarían con las hierbas que nosotros comemos, el papaloquelite, la producción de epazote, muchas plantas que además son controladoras biológicas que permiten, que inhiben que las plagas lleguen a comerse lo que nosotros tanto amamos, que es el maíz. Y en el sistema moderno eso desapareció, y a la postre, en el mundo, la mayor parte de los suelos agrícolas están erosionados, se ha ampliado la superficie agrícola tumbando árboles, y se ha utilizado fertilizante y herbicidas que matan y dan cáncer y tienen una serie de problemas terribles que ya hay evidencia científica que esto ha hecho mucho daño. Entonces, frente a ello, nuestros campesinos, bueno, han sostenido la milpa y han sostenido unos sistemas agrícolas muy diversos, fundamentalmente para ser autónomos alimentariamente, para sobrevivir consumiendo lo que producen. Sin embargo, la agricultura moderna ha llegado a estos espacios, y entonces los campesinos han disminuido estos espacios de milpa utilizando fertilizantes y volviendo sus milpas monocultivos. Entonces se reduce la diversidad. Cuando se reduce la diversidad de alimentos. Claro. Y hay mayor fragilidad en los sistemas productivos, porque cuando hay una sola especie, las plagas llegan y atacan la especie. Esa sola planta, pues, ¿no? El maíz, el frijol, la calabaza, etcétera, ¿no? Estos monocultivos. En relación a esto, a partir de hace unos 40 años, con la firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, se importa maíz. Antes nosotros éramos exportadores netos de maíz, se invierte la situación, y la mayor parte de ese maíz que viene del Valle del Mississippi es un maíz transgénico. Este maíz tiene problemas, y aunque hay un debate, ¿no?, de si da cáncer o no da cáncer, etcétera, etcétera, ese maíz transgénico requiere de mucha cantidad de un herbicida que se llama glifosato, que es algo que es muy venenoso y que fue utilizado durante la guerra de Vietnam para incendiar bosques en la guerra, ¿no? Entonces, esto junto con estos semillas mejoradas y transgénicas, que son, digamos, lo que le interesa al sistema agroalimentario es la productividad. De la milpa, que era un sistema donde el campesino conocía sus plantas, hablaba con ellas, hacía rituales y consumía una dieta muy completa, se convirtió en una sola especie en grandes extensiones, un solo cultivo, y este cultivo es ultraprocesado, es decir, es industrial, se volvió en una mercancía, y entonces se industrializa y viene ya en paquete con una serie de aditivos, hormonas, etcétera, etcétera, que hacen mucho daño. Entonces, como corolario de todo esto, México es uno de los 3 países en el mundo que padecen diabetes, de los 3 primeros países del mundo con diabetes. Es quizá el primer lugar en el mundo por obesidad, tanto infantil
como obesidad en adultos. Es también un país que sufre de hipertensión y de otras morbilidades en función de un cambio de dieta que se dio con la llegada de la comida chatarra a los supermercados. Dejó de haber los mercados bellos que tenía este país con, productos sanos, frescos, etcétera, y esto convirtió en un problema a nuestro país. México es el primer lugar en el mundo por consumo de Coca-Cola. Chiapas es el primer lugar en el mundo por consumo de Coca-Cola y son los pueblos indígenas que consumen Coca-Cola, siendo que Chiapas tiene unos depósitos de agua dulce enormes que utiliza la Coca-Cola para producir su refresco, ¿no? Entonces, esto ha provocado una serie de enfermedades que ya señalé, ¿no? Y tenemos graves problemas de salud, y durante estos 40 años la salud pública se fue reduciendo y fue ensanchándose la salud privada, es decir, la iniciativa privada construyendo hospitales privados, y se redujeron las políticas de salud populares. Entonces, esto agravó la situación de mexicanas y mexicanos que mueren cada año en grandes cantidades, más que las de la pandemia actual, producto de la obesidad, producto de la diabetes, producto de problemas en el corazón, producto de la hipertensión y otras enfermedades. Cuando nosotros comparamos los fallecimientos anuales de estas enfermedades frente a la pandemia, vamos a encontrar que vivimos más que una pandemia, que la obesidad, que la diabetes son también pandemias y que no han sido resueltas en este país por la masiva entrada de alimentos ultraprocesados que venden en el Oxxo, en supermercados como Walmart, etcétera, etcétera, y que son dañinos a la salud. Eso no nos lo dicen, ¿no? Entonces, con la pandemia, el crecimiento de los fallecimientos y digamos, las estadísticas nos están diciendo que en México el número de fallecimientos está creciendo, y es muy importante en jóvenes y en adultos, aunque la franja más frágil sería los adultos mayores. La mayor parte de estos fallecimientos, de un 40 a un 60%, están asociados a problemas que ya tenía la persona por estas enfermedades. Para darle un ejemplo, en Italia el 80% de los fallecimientos se dio en un rango de edad de 70 a 90 años. Aquí los fallecimientos son a edades menores y por problemas de salud preexistentes, con un sistema de salud caduco y pues muy ineficiente. Entonces, estamos teniendo un problema de salud que se centra en la alimentación. Esto es muy importante decirlo porque pensaríamos que el virus ha sido, por supuesto que es una pandemia cruel, catastrófica, pero que ya teníamos los problemas y que se habían naturalizado, es decir, no los veíamos como problemas, ¿no? Y el efecto de la pandemia, entonces, tiene consecuencias graves en lo que voy a decir ahora. Estamos pasando por el pico más alto, estamos oyendo los debates. Yo sí creo que nuestros médicos mexicanos son personas muy bien formadas y son gentes honestas. Yo sí creo, no creo que haya ahí una cuestión de falsedad o de mentira, pero nos tomó esta pandemia con estos problemas tan graves y bueno, pues lo estamos tratando de resolver muy difícilmente, ¿no? Se contrataron 50,000 médicos y enfermeras durante estos últimos meses y se requieren 240,000. Habían desaparecido esos por las farmacias estas que están al lado de las farmacias comerciales, que estaban unos médicos ofreciendo consultas semigratuitas, ¿no? Entonces hay que reinstalar esto. Pero una manera de reinstalarlo es volviendo a producir alimentos sanos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que viene después de la pandemia? Lo que viene después de la pandemia es una crisis en la producción.
Primero vimos que las manifestaciones del COVID se centraron en las grandes ciudades, pero esto ya está pasando en el ámbito rural. Y de no pararlo, esto se va a mantener por meses y por años. Y esto ha frenado la producción de alimentos en el ámbito del campo. Yo vivo en el municipio de Amayalco, trabajo en la comunidad de Chiteje de Garabato, en el mismo municipio, una comunidad otomí, y ahí podemos ver restos de milpas y de formas de producción sana, pero que con la pandemia pues uno se tuvo que resguardar y entonces va a haber menos alimentos. ¿Qué va a pasar? Va a haber una escasez de alimentos. Por el otro lado, va a haber una mayor importación de alimentos chatarra. Como si no hubiera pasado nada, van a llegar alimentos chatarra. Y finalmente, al haber una escasez de alimentos sanos, va a haber un desabasto. Ese desabasto va a producir un aumento en los precios de nuestros insumos primarios, de nuestros alimentos, y entonces la hambruna y la pobreza en este país ensanchará de manera muy grave. Entonces, el problema es cómo hemos cómo hemos producido nuestros alimentos durante los últimos 50 años y cómo perdimos autosuficiencia y soberanía alimentaria al reducir la diversidad de especies alimenticias sanas, al aumentar los insumos de fertilizante y de químicos, al utilizar mucho petróleo, al compactar los suelos con los tractores, en lugar de seguir haciendo lo que veníamos haciendo desde hace 5,000 años. Este es un país que tiene, es uno de los 5 países que tiene la gastronomía más diversa y más rica en todo el mundo. La India, China, México, digamos que el Mediterráneo serían como 4, incluyendo Italia, España, Grecia, en fin, inclusive Marruecos. Somos una potencia agroalimentaria y ahora estamos llenos de Burger Kings y de McDonald's, etcétera, etcétera. Con la migración de 30 millones de mexicanas y mexicanos a los Estados Unidos, se cambió una cultura gastronómica o culinaria que ha resultado muy sana y muy dietética, muy nutritiva. Y pasamos a otra que no es nutritiva y que nos genera problemas. Creo que lo expliqué, abundé un poco en ello, pero bueno. No, pero muy, muy interesante y desafortunadamente el panorama no es muy alentador, como lo acaba de explicar, doctor, y que nos diga qué nos queda por hacer como ciudadanos, como seres humanos, con respecto a esto que se nos viene, que es nada alentador, y por el otro lado, dónde podemos conocer más sobre la temática que usted nos expone. Voy a utilizar una metáfora para decirlo brevemente. La política, digamos, la política pública frente a la pandemia nos dice quédate en casa, ¿no? Los campesinos deberían quedarse en la milpa, ¿sí? La milpa es una farmacia también. La milpa cura psicológicamente, la milpa cura de múltiples maneras. Es decir, ensanchar nuestra diversidad culinaria significaría volver a producir aquellas plantas, cazar aquellos animales, recolectar aquellos otros, hongos, etcétera, etcétera, y volver a hacer lo que nuestros campesinos han venido haciendo durante los últimos 5,000 años y restablecer sistemas agroalimentarios mucho más sanos. Esa sería la primera. La segunda sería revitalizar los mercados y dejar de ir a los supermercados. Y la tercera es buscar los mejores restaurantes baratos, donde se puede comer bien y comer lo nuestro. Regresar a lo nuestro de manera innovada, de manera científica, pero yo creo que es eso. Ahora, en función de esto, sí, nosotros estamos muy preocupados. Y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales hemos tenido ya 2 sesiones de este diplomado. Es un diplomado internacional. Traigo por lo menos unos 30 profesores de varias partes del mundo, quizá los más significativos en cuanto a lo que a agroecología se refiere. Y en este caso vamos a hacer una edición especial con la Universidad Veracruzana de manera virtual, muy barata, cuesta $100, empieza el 1 de agosto y lo vamos a hacer de manera virtual, como lo dije,
y yo le he enviado ya el programa de este diplomado y ustedes pueden comunicarse a mi correo. En mi correo pueden ustedes tener información. Este diplomado es internacional también, porque ahora estamos en proceso de inscripción. Ya hay personas de 15 países, incluyendo España, Francia, Estados Unidos y buena parte de Sudamérica, de Centroamérica. Es decir, esta preocupación no es solamente nuestra, es una preocupación que están viviendo los pueblos, las familias. Entonces hay un interés genuino por resolver estas cuestiones de salud y nosotros ofrecemos en este diplomado una reflexión. ¿Qué va a pasar después del COVID? ¿Y cómo es posible resolver de manera muy sencilla estos problemas? Aprender a volver a cultivar en tu patio, cultivar en la azotea, captar el agua, una serie de técnicas que son muy importantes para volver a tener el control de lo que uno produce y lo que uno come. Eso se llama soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, ese es el sentido, el objetivo, la meta de este diplomado. ¿El correo electrónico cuál es? Mi correo es nbarrerabasols, todo en minúscula, nbarrerabasols, con doble S Basols, @icloud.com. nbarrerabasols@icloud.com. De acuerdo, pues de cualquier modo yo voy a escribirlo en la parte de abajo de la información que ponemos siempre en nuestro video. Y pues agradecerle, doctor, de verdad que fue muy interesante, muy ilustrativo todo lo que nos acaba de platicar, aunque también es un poco desalentador, pero creo que nos sirve para que tomemos conciencia y sobre todo para que actuemos al respecto. Gracias por acompañarnos a nuestro programa La Flor del Corazón. Esperamos verlo pronto por ahí en sus conferencias, en sus charlas y, por qué no, en su diplomado también. Muchísimas gracias. Al contrario. Le dejamos con una brevísima reflexión en voz de Daniela Guevara para concluir el programa de hoy. Que tenga usted un excelente día. ¿Alguna vez te has imaginado cultivar tus propias verduras justo en el jardín de tu casa? ¿Sabías que existen prácticas que te podrían ayudar a tener una vivienda mucho más amigable con el medio ambiente y a alimentarte de forma autónoma? La agroecología permite todo eso y más. La agroecología, en primera instancia, se define como una disciplina científica que integra ideas y métodos para hacer agricultura. A su vez, este conocimiento encuentra sus raíces en las ciencias agrícolas, el movimiento de protección del medio ambiente, en la ecología y en el análisis de agroecosistemas indígenas. No obstante, la agroecología, dada su concepción teórica que encuentra sus raíces en los años 60 y 70, supone una perspectiva crítica y propositiva de cara a las dinámicas modernas. También es considerada como un encuentro e intercambio de saberes. Combina discursos y prácticas que apuntan a la creación de otras formas de vivir, formas mucho más autónomas y amigables con el entorno. Así pues, la agroecología promueve la justicia social y, al mismo tiempo, nutre a la sociedad de identidad y cultura. Por tanto, es apreciada como un engranaje en la lógica alimentaria que permite el desarrollo sostenible de la agricultura y promueve un círculo amigable entre la protección del medio ambiente y la producción de alimentos. Todo ello con el fin de evitar posibles hambrunas y preservar la soberanía alimentaria. De cara a la actual crisis geopolítica y el declive petrolero, la agroecología representa una propuesta de desarrollo participativo desde otras alternativas de producción y consumo que encaran y restauran la crisis ecológica y social. Voz Daniela Guevara.